Bueno, hablamos un poquitito con el doctor Escobar Galindo acerca de su infancia, del colegio. ¿Cuáles eran sus materias preferidas, las que llevaba? Bueno, yo creo que por lo que nos está contando, nunca lo aplazaron, ¿verdad? No, yo era buen estudiante y me gustaba hacerlo. Ajá. A mí me gustaba ser el primero de la clase. Creo que cuando uno se propone eso, lo logra. ¿Siempre de cuadro de honor y toda la cosa? Sí, sinceramente sí, porque me forzaba, la verdad. Bueno, a mí me gustaban mucho las materias más humanísticas, llamemos así. Me gustaba literatura, me gustaba historia, me gustaba menos matemáticas, por ejemplo, o álgebra o trigonometría. Estudiaba para sacar buena nota, por supuesto, pero no es que fueran de mi predilección. Sin necesidad de que estuviese mamá encima obligándola. No, es que además mi mamá vivía afuera, y mi abuela trabajaba todo el tiempo, ella era muy trabajadora. Entonces yo me acostumbré a autoexigirme, a hacer las cosas por autodisciplina, que creo que es la mejor manera de hacerlas. Sí, porque aquí yo creo que nadie se enoja con nadie de que le estén exigiendo de hacer deberes, sino como dice, responsabilidad de uno mismo. Eso es muy importante, y querer hacerlo para salir bien. Yo creo que ese propósito es muy importante en la vida, querer hacer las cosas bien. Exacto. Bueno, vamos a correr un poquitito más en el tiempo, llegamos ya a la etapa de la universidad. ¿A qué universidad fue? ¿Por qué estudió carrera? Fue jurisprudencia, ¿no? Sí, yo fui a la Universidad Nacional y estudié la carrera de Derecho, que me gustaba mucho realmente esta carrera. ¿Usted solito la escogió? ¿Nadie tuvo que ver con nada? A mí nadie me dijo nada, ni me indujo a nada. Yo la escogí por mi cuenta. Y me gustó estudiarla. En esa época era un ambiente muy estimulante en la universidad. No habían problemitas estudiantiles. Bueno, había problemas, pero digamos que prevalecía un ambiente de bastante respeto y había excelentes profesores. Y me gustó mucho la experiencia de la universidad, sinceramente. ¿Nunca pensó ir a salir fuera del país a estudiar? Pues mire, nunca tuve la oportunidad, ¿verdad? Pero además para estudiar Derecho hay que hacerlo aquí. En el mismo país, porque la legislación es la legislación nuestra. Y yo me quedé muy tranquilo aquí estudiando en la Universidad Nacional. ¿Cuántos idiomas maneja, doctor? Pues mire, yo, aparte del español, un poco de inglés, ligeramente el francés, pero realmente yo soy hispanohablante, ¿verdad? Bueno, el inglés uno siempre lo maneja porque a esto, además mi abuela era profesora de inglés, justamente ella era norteamericana, una alemana de origen nacida en Estados Unidos. O sea que hay sangre ahí alemana, Sí. ¿Y de parte de su abuela? De parte de mi abuela materna, sí. Ella era de origen alemán, nacida en Estados Unidos, en Nuevo México. ¿Alguna vez puso en práctica usted, doctor, su carrera universitaria, así como abogado? No, pero en el ejercicio de la profesión no. Porque pronto me dediqué a otras actividades en el Ministerio de Educación, en la Cancillería y después ya en la universidad. Pues más bien me dediqué a ese tipo de actividades, digamos, en el gobierno, al principio y después ya en la parte académica. ¿Y cómo fue que descubre su talento por las letras? Pues mire, eso no se descubre conscientemente. El arte se manifiesta. Es algo que brota, es algo que nace, es algo que uno empieza a hacer en cualquier momento. Yo recuerdo que ya como por los 10 años empecé a escribir algunas cosas, con la ingenuidad de la edad, por supuesto. Y un poco estimulado por el ambiente del campo, que esas emociones, era su inspiración. Esas emociones me encantaban, me siguen encantando. Además tengo mucha nostalgia por esto. Y después ya entré ya en una parte más disciplinaria de estudio, de práctica constante, de ejercicio, porque el arte, como todo, hay que practicarlo. No es algo que a uno le viene dado, hay que hacerlo. Entonces, si uno no practica, si uno no se esfuerza, pues no le sale, o no le sale bien como debe ser. ¿Y con qué empieza? ¿Con cuentos, con poemas? No, yo empiezo con poesía. ¿Con poesía? Sí, digamos que esa es como mi ruta principal. ¿Y ese es lo que más le gusta actualmente o no? Digamos que es lo que me sale más fácil, lo que me sale más natural, pero lo otro también me gusta. Me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho el artículo periodístico, me gusta mucho el aforismo. La verdad es que todas las disciplinas estéticas literarias me gustan mucho. Ya. ¿Y solo en la naturaleza se inspira para escribir, en la mujer? No. ¿Qué otra cosa? Me inspiro en los sentimientos, me inspiro en las cosas que veo en la realidad, me inspiro en los fenómenos que han pasado en el país, me inspiro en la gente. Ahí hay un vivero de sensaciones,
de aprendizajes, de experiencias. Casi no hay necesidad de imaginar nada, todo está en la realidad. Bueno, tengo entendido también que, bueno, escribe tanta cosa y en tantas ramas que inclusive ha hecho prólogos de libros, de algunos libros sí, de gente conocida, ¿no? ¿A quiénes, Sí. por ejemplo, le has escrito en cosas políticas o gente artistas o a quiénes? Bueno, mire, le he hecho prólogos porque ellos me lo pidieron y para mí es un privilegio a Claudia Lars, a Hugo Lindo, a Serafín Quiteño, a Matilde Elena López. O sea que he hecho mucho trabajo de ese tipo y he estado siempre presente porque yo creo que hay que esforzarse, hay que trabajar mucho siempre. Pero y para hacer este tipo de prólogos, pues imagino que lee libros, se inspira en la persona, habla Sí, con ella. sí, ¿Qué sí. es lo que tiene que hacer para poder hacerlo? Hay que leer el texto, desde luego. Si uno conoce a la persona, pues es mejor, ¿verdad? Yo conocía muy bien, por ejemplo, a Claudia Lars y cuando ella me pidió que le hiciera un prólogo, pues el libro se llama Nuestro Pulsante Mundo, que es un libro sobre los temas de la ciencia. Es un libro de poesía, pero sobre los temas de la ciencia del momento. Los astronautas, el viaje a la luna, todo lo que estaba en la actualidad a fines de los años 60. Entonces me encantó hacer esto. Y en la parte política se ha metido también, por ejemplo, a hacer libros del señor Rodolfo Parker o algo, nunca le hizo algo, un prólogo o algo del libro. No. ¿Discursos sí? Discursos sí. Sí, y eso ¿cómo se maneja también? ¿Se platica? ¿Discursos a quiénes, por ejemplo, más o menos? Bueno, le he hecho discursos a algunos presidentes, a algunas personas que me lo han pedido y es una buena experiencia porque uno tiene que, por decirlo de alguna manera, desdoblarse. Uno tiene que pensar en lo que la persona va a decir, no en lo que uno diría. Es un gran ejercicio debe ser bien difícil, de objetividad. ¿verdad? Sí, pero o no es un querer gran poner ejercicio. también cosas propias. Sí, pero es un gran ejercicio de objetividad, porque uno tiene que desprenderse de su subjetividad para entrar en la subjetividad de otro y tratar de decir lo que el otro quiere y puede decir. Eso es muy importante. ¿Y se logra fácilmente eso? No meterse en la camisa de otra persona. Mire, como todo es una práctica. Es una práctica y una voluntad. La voluntad y la práctica siempre tienen que ir de la mano. Y si van de la mano, pues creo que las cosas tienden a salir bien. Otra cosa en que pueden ustedes observar es en los mismos periódicos, de famosas notas editoriales, las columnas que tienen los periódicos. ¿Y cómo hacen? ¿En qué se basa? ¿Estudia el tema? ¿Hay algún día que ha pensado en algo y sucede algún otro tipo de situación y lo cambia? ¿Cómo es eso? Descríbanos el panorama en ese sentido. Pues mire, la realidad, sobre todo en los últimos tiempos, es muy cambiante. Es una realidad fluida que se va desarrollando día tras día. Entonces uno tiene que estar básicamente al día, justamente. Y también es un ejercicio, también es algo que se va aprendiendo en la experiencia. A mí me gusta mucho hacerlo, a mí me gusta mucho estar al día. Y me es difícil, doctor, el hecho es que son unos cambios increíbles, por ejemplo, el hacer un discurso para un presidente, por ejemplo, hacer un cuento, esos famosos cuentos dominicales que yo no me los pierdo todos los domingos en la prensa gráfica, ahí está en la parte de atrás para que lo vean. ¿Cómo separar eso? Bueno, no hay duda que hay inteligencia ahí de por medio, ¿no? Es que mire, Aida, es que la mente es la computadora perfecta. Hay muchos archivos. Usted abre un archivo, cierra un archivo, abre otro archivo y hay de todo. Si es que hay que administrar la mente. Eso es muy importante. Administrar la mente y administrar el tiempo. Pero me imagino que le gustará más, por lo menos, escribir un poema o un cuento que hacer un discurso, ¿no? Mire, todo me gusta. Se lo digo con toda sinceridad. A mí todo me entusiasma en ese campo. Y creo que esa es una cosa muy importante, porque cuando uno hace la cosa por gusto, no pierde energía en estarse resistiendo a hacerla. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas? Hacen las cosas a disgusto, no las hacen con suficiente entusiasmo, con suficiente compromiso, y entonces gastan mucha energía mental en ese malestar. Yo eso no lo tengo. O gente que se encasilla, ¿verdad?, en algo y no quiere salir de eso. No, yo no tengo problema en ese sentido. Bueno, vamos a seguir platicando con el doctor Escobar Galindo cuando regresemos, porque ha dicho que le escribe a mucha gente, pero ¿pensará algún día escribir acerca de su vida?
una autobiografía, la veremos o ya estará y nadie sabe. Entérese después de este corte comercial. Contesta esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿Con qué género literario empezó a escribir el doctor Escobar Galindo? A. Poesía. B. Cuento. C. Fábula.